Le estamos dando el acuerdo de inteligencia artificial de 14.000 millones a tu hermano. Papá declaró, tu acceso ha sido revocado. Abandona el edificio. Miré el contrato. Entonces, ¿también vendieron mi modelo de lenguaje? Mamá se rió. Vendimos toda la empresa. El comprador cerró su portátil. En realidad, las manos de mi padre estaban planas sobre la mesa de conferencias cuando dijo el número. 14.000 millones de dólares. Lo dijo de la misma manera que una persona pronuncia una cifra que ha practicado frente a un espejo, con las pausas en los lugares correctos y el énfasis en la sílaba adecuada. La sala tenía 16 sillas. Yo había estado sentado en una de ellas durante 4 años. La más cercana a la pizarra donde había esbozado la primera arquitectura del modelo, lo que hizo que valiera la pena entrar en esta sala. Hoy había un comprador en el extremo más alejado de la mesa. Dominique Vance, de 45 años, con el portátil abierto y el bolígrafo con tapa, observaba a mi padre como una persona observa a alguien que no sabe que está siendo evaluado. Mi hermano Aston se sentó a la derecha de mi padre, donde siempre se sentaba. Tenía una libreta de notas jurídica frente a él. La página estaba en blanco. Aston nunca había escrito nada en esas libretas en 4 años de reuniones. Las traía a todas las salas, las colocaba como atrezo y las dejaba olvidadas cuando la reunión terminaba. El personal de limpieza las tiraba a la basura todos los viernes. Lo sabía porque generalmente yo era la última persona en el edificio los viernes. Mi madre, Gail, estaba sentada frente a Aston. Ella era la directora financiera, lo que significaba que aprobaba facturas y enviaba los extractos bancarios a su contable. Nunca había construido un modelo financiero. Nunca había leído un balance sin llamarme para que le explicara el significado de las columnas. Pero su nombre figuraba en el acuerdo operativo, y esa era la parte que importaba hoy. Mi padre se puso de pie. Se abotonó la chaqueta. Miró a Dominique Vance, luego a los 2 abogados en el extremo más alejado de la mesa, y después me miró a mí. La mirada duró 3 segundos de más. El tipo de pausa que una persona hace cuando está a punto de decir algo que ya ha decidido. Y la única parte que queda es la actuación. Nolan, necesitamos discutir algo antes de proceder. Su voz tenía la calidez ensayada de alguien que ya ha decidido el resultado, pero que quiere que la sala crea que la decisión aún se está tomando. La Junta ha decidido reestructurar el equipo ejecutivo antes de la adquisición. Aston asumirá el cargo de director de tecnología de ahora en adelante. Tus credenciales de acceso serán revocadas al final de esta reunión. Recursos Humanos ha preparado tu paquete de despido. Es generoso. Miré a Aston. Su rostro estaba impasible. Su bolígrafo estaba con tapa. Su libreta de notas jurídica estaba en blanco. Me están expulsando de la empresa que cofundé. Nos estamos reorganizando. Mi padre se ajustó el puño. El comprador necesita una estructura de liderazgo unificada. Aston tiene las relaciones. Tiene la cartera de clientes. Tiene el instinto de mercado. Estas son las cualidades que impulsan la valoración. Nolan. Aston carraspeó, no sabe escribir una línea de código. No lo necesita. El código ya está creado. Lo que la empresa necesita ahora es alguien que pueda sentarse frente a personas como Dominique y cerrar tratos. Aston seguía sin mirarme. Miró su libreta de notas jurídica en blanco como si algo importante acabara de aparecer en ella. Su bolígrafo permaneció con tapa. Tomé mi copia del acuerdo de adquisición. Pasé rápidamente por el preámbulo, por las declaraciones y garantías, por el anexo de indemnización. Anexo C, cronograma de activos. Ahí estaba. El modelo de lenguaje, catalogado como propiedad intelectual de la empresa. Mi modelo, la arquitectura que había diseñado en un laboratorio de posgrado a las 2:47 de la mañana, 14 meses antes de que esta empresa existiera, antes de que mi padre hubiera oído alguna vez el término modelo de lenguaje, antes de que Aston hubiera aprendido a deletrearlo. Entonces, ¿también vendieron mi modelo de lenguaje? Mi madre se rió. No fue una risa cruel. Peor aún, una risa despectiva.
La risa de alguien que cree tan firmemente en lo que está a punto de decir, que no piensa que requiera defensa. Tu modelo, cariño, eras un empleado. Los empleados no son dueños de la cocina cuando hornean un buen pastel. Nosotros construimos la panadería. Tú solo conocías la receta. El abogado del comprador escribió algo en su libreta. El bolígrafo de Dominique Vance permaneció con tapa. Mi padre se inclinó hacia adelante con ambas palmas sobre la mesa. Su voz bajó medio tono, y la calidez desapareció por completo de ella. Te sientas en una habitación oscura, escribiendo código que nadie en este edificio puede leer. ¿Y crees que eso te hace importante? Tu hermano entró en salas a las que yo no podía acceder. Consiguió clientes que mantienen las luces encendidas. Te sentaste detrás de una pantalla durante 4 años. El mercado no paga por las pantallas, Nolan. Paga por el hombre que puede vender lo que hay en ellas. Aston es el futuro de esta empresa. Tú eres una partida que estamos eliminando. 4 testigos escucharon esa frase. Dominique Vance, su abogado, su asesor técnico, el abogado interno de la empresa. Mi padre lo dijo con la misma inflexión que usaba al leer las notas a pie de página del presupuesto a la Junta. Una partida, 4 años de arquitectura, ejecuciones de entrenamiento, iteraciones de modelos, 2 lanzamientos de productos y 600.000 líneas de código. Una partida. Aston habló por primera vez. Me miró de la misma manera que alguien mira una foto que está a punto de quitar de la pared. Quita el póster de la pared también. Ese con la pequeña impresión que enmarcaste como si fuera un diploma. Nadie lo lee, Nolan. Nadie lo hizo nunca. Me puse de pie. Miré a mi padre, luego a mi madre, y después a la libreta de notas jurídica en blanco de Aston. Caminé a mi oficina, descolgué la impresión enmarcada de la pared y la puse debajo de mi brazo. Papel blanco liso en un sencillo marco negro. La primera salida de terminal del modelo de lenguaje, generando texto coherente. Mi letra a mano en tinta azul en el margen. Primera salida coherente. 2:47 de la mañana. Las iniciales y la fecha de mi asesor de posgrado, debajo de las mías. El marco se agrietó en la esquina cuando lo descolgué del gancho de montaje. Una pequeña grieta en la madera negra, que se extendía en diagonal por la parte inferior derecha. Tomé mi maletín del portátil, dejé mi credencial en el escritorio y pasé por la sala de conferencias sin mirar a través del cristal. En el aparcamiento casi llamo a mi padre. Tenía el teléfono en la mano, su contacto cargado, el botón verde de llamada a un solo toque de mi pulgar. Miré la impresión en el asiento del pasajero, la grieta que cruzaba la esquina del marco, la fecha aún legible a través del cristal. 14 de marzo. Yo construí ese modelo. No Edmund Prescott, no Aston Prescott. Yo con una beca de $47.000 al año, en una habitación con luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia que solo yo parecía oír, a una hora en la que todas las demás personas del edificio ya se habían ido a casa. Guardé el teléfono en el bolsillo, encendí el motor. Si escuchas esta historia por primera vez, bienvenido a Karma Desplegado. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que le costó a mi padre su actuación en la sala de juntas. Debo explicar por qué seguía en esa sala, porque no me había marchado 3 años antes, o 2, o 1. La verdad es que mi padre había sido diferente al principio. Cuando le mostré la primera salida del modelo, su rostro cambió. Se había quedado de pie en mi cocina y había observado cómo se desplazaba la terminal. Y por primera vez en mi vida, me miró de la misma manera que siempre había mirado a Aston, como si yo fuera alguien en quien valía la pena invertir. Ofreció $200.000 en capital semilla y dijo, construyamos una empresa alrededor de esto. Yo tenía 25 años. Mi estipendio cubría el alquiler y la compra. Dije que sí, como una persona dice que sí cuando su padre, por primera vez en su vida, le ofrece un asiento en la mesa en lugar de una silla junto a la pared. El respeto duró unos 18 meses. Se desvaneció como se desvanece la pintura en una pared orientada al sur. Lenta, pero obviamente Aston se unió a la empresa 2 años después como vicepresidente de desarrollo de negocio, con un 12% de participación y un salario anual de $380.000.
Nunca había escrito una línea de código. Nunca había entrenado un modelo. Nunca se había quedado en la oficina más allá de las 7 de la tarde. Pero vestía buenos trajes. Y podía hablar del producto de una manera que hacía sentir a la gente no técnica. Y esa era la habilidad que mi padre valoraba. La habilidad de la traducción, la habilidad de interponerse entre la cosa y el dinero, y hacer que el dinero se sintiera cómodo. Mi salario como director de tecnología era de 3,4 millones. Eso suena a suficiente para comprar el silencio. Pero el dinero no compra el silencio. Compra tiempo. Compra la ilusión de que el acuerdo es justo, mientras el acuerdo se reestructura silenciosamente a tu alrededor. Las reuniones cambiaron. Mi padre empezó a presentar a Aston primero. Las cenas con clientes dejaron de incluirme. Las presentaciones de la Junta se centraron en el crecimiento de la cartera de proyectos y la velocidad de comercialización, nunca en la arquitectura que generaba el producto que esas carteras vendían. En una reunión de la Junta antes de la oferta de adquisición, mi padre presentó una diapositiva titulada Liderazgo Central. 3 nombres. Edmund Prescott, director ejecutivo. Guy Prescott, directora financiera. Aston Prescott, vicepresidente de desarrollo de negocio. El director de tecnología no estaba en la diapositiva. Yo estaba en la sala cuando se proyectó. Nadie lo corrigió. No dije nada. Ese fue mi propio fracaso, y lo asumo. Debería haber leído el acuerdo operativo con más cuidado. Debería haber preguntado por qué el director de tecnología no estaba en la diapositiva de liderazgo. Debería haber cuestionado por qué la participación de Aston creció del 12% a un número que nunca vi en papel, mientras la mía se mantuvo en 18%. Ahora lo sé todo esto. El apartamento estaba en silencio cuando llegué a casa. 2 habitaciones, una encimera de cocina con una grieta en el laminado que mi casero llevaba prometiendo arreglar desde marzo. Coloqué la impresión enmarcada sobre la encimera, apoyándola contra el salpicadero de azulejos. La grieta en el marco se alineaba con la grieta en el laminado, 2 superficies rotas que sostenían el documento más importante que jamás había creado. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi contrato de empleo. 41 páginas impresas por ambos lados, grapadas en la esquina superior izquierda, con mi firma en la página 38 y la de mi padre en la página 39. Lo había firmado hace 4 años en la mesa de la cocina de la casa de mis padres, mientras mi madre servía café y mi padre señalaba la línea de la firma, diciendo, cosas estándar, solo protegiendo a la empresa. Había confiado en él. No había contratado a mi propio abogado para revisarlo. Ese es un error que cargaré, y no me interesa fingir lo contrario. Me dirijo a la sección de propiedad intelectual. Sección 7.2. Asignación de propiedad intelectual. El empleado acepta que todas las invenciones, descubrimientos, desarrollos y obras de autoría creadas durante y dentro del alcance del compromiso del empleado con la empresa, serán propiedad exclusiva de la empresa. Durante y dentro del alcance de 5 palabras. 5 palabras que el abogado de mi padre había escrito, que mi padre había aprobado, y que ninguno de ellos esperaba que yo leyera con suficiente atención para entender. Leí la cláusula 3 veces, cada vez, las 5 palabras se hicieron más nítidas. Luego abrí mi portátil y consulté mis registros de posgrado. Mi tesis, presentada y publicada a través del repositorio digital de la universidad. La fecha en la página del título, la arquitectura del modelo esquematizada en 6 páginas con anotaciones de mi puño y letra. Verifiqué la marca de tiempo de publicación de la universidad. Luego verifiqué el certificado de constitución de la empresa, que había guardado en mis archivos personales. La tesis era anterior a la empresa por 14 meses. El modelo de lenguaje no fue creado durante mi empleo. No fue creado dentro del alcance de mi compromiso. Existía antes de que existiera el compromiso. Le había dado a la empresa una licencia de facto al trabajar allí. Había mejorado el modelo, entrenado nuevas versiones, optimizado la velocidad de inferencia, construido la capa de la API. Pero la arquitectura central, la estructura de la vía neuronal, el mecanismo de atención, el método de tokenización, la cosa que hacía funcionar el producto, la cosa que hacía que el producto valiera $14.000 millones, era mía. Siempre había sido mía.
La tarde siguiente Iris vino a casa. Iris Chen, de 28 años, mi compañera de laboratorio en posgrado. Ella estaba en el laboratorio la noche en que el modelo generó texto coherente por primera vez. Fue la segunda persona en ver la impresión, después de mí. Ahora trabajaba como ingeniera senior de aprendizaje automático en otra empresa al otro lado de la ciudad. No tenía nada que ver con la disputa comercial. Ella era la persona que me conocía antes de que la empresa existiera, antes del dinero, antes de las ofertas de adquisición, antes de que mi familia convirtiera mi trabajo en una línea de productos. Entró en mi cocina y vio la impresión sobre la encimera. La recogió con cuidado, sujetando la esquina agrietada para que no se rompiera más. Leyó la fecha. Leyó la nota. Le dio la vuelta al marco en sus manos. Estaba comiendo ramen frío cuando me mostraste esto. La dejó suavemente alineando la esquina agrietada con el borde de la encimera. Llamaste a mi puerta a las 3 de la mañana. Llevabas puesta la sudadera gris con el agujero en el codo izquierdo. Dijiste, Iris. Respondió y yo dije, ¿tu código o tu casero? Me miró. Su rostro estaba serio de una manera que no parecía ensayada. Esa fecha es 14 meses antes de que la empresa fuera constituida. Tu tesis fue publicada. Está en la biblioteca digital de la universidad. Tiene una marca de tiempo de una institución que no tiene nada que ver con tu padre. No dijo lo que esto significaba legalmente. No necesitaba hacerlo, pero ella era la persona que podía decir, yo estuve allí. Te vi construirlo. Nadie te lo dio. El día 3 contraté a Celeste Armón, abogada de propiedad intelectual, de 42 años. Su oficina estaba en el cuarto piso de un edificio del centro que olía a alfombra vieja y tóner de impresora. No tenía una sala de conferencias. Tenía un escritorio, 2 sillas para clientes y una ventana con vistas a un aparcamiento. Cuéntame la cronología, dijo. Tenía una libreta de notas jurídica. A diferencia de la de Aston, la suya ya tenía anotaciones del último cliente. Puse todo sobre su escritorio. Fecha de la tesis, fecha de finalización del modelo, certificado de constitución de la empresa, contrato de empleo, la impresión con su marco agrietado, la firma de mi asesor de posgrado. Celeste leyó la sección 7.2 2 veces. Colocó el acuerdo extendido sobre el escritorio y presionó su dedo índice sobre la frase durante y dentro del alcance de. La cláusula de asignación es un modelo estándar de inicio. Cubre las invenciones creadas durante el empleo y dentro del alcance del trabajo. Tu modelo fue construido 14 meses antes de que la empresa existiera. Fue publicado en una tesis universitaria que es de dominio público. Es arte previo. Está documentado. Tiene una marca de tiempo de una institución acreditada. Se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. ¿Hay algo que hayas construido antes de que la empresa se incorporara que todavía esté dentro del producto? El producto es lo que construí antes de que la empresa se incorporara. Todo lo posterior fue optimización de datos de entrenamiento y trabajo de interfaz. La arquitectura central no ha cambiado en 4 años. Celeste abrió su portátil. Escribió durante unos 10 segundos. Luego se detuvo y me miró. Voy a buscar en los registros públicos de la uso. Cualquiera puede hacer esto. Quiero ver si alguien de tu empresa ha presentado alguna solicitud de patente de la que deba estar al tanto. Primero escribió el nombre de la empresa. 2 resultados, ambos relacionados con el diseño de la interfaz. Archivos menores. Luego escribió Edmund Prescott. Un resultado, una solicitud de patente presentada hace 6 meses para una arquitectura de modelo de lenguaje neuronal, registrada por Edmund Prescott como único inventor. Mi respiración cambió antes de que entendiera por qué. Celeste giró la pantalla hacia mí. El resumen describía mi modelo. No una variación, no una mejora. Mi modelo. La página 4 de la solicitud tenía diagramas. Mis diagramas. La arquitectura que había esbozado en una pizarra en un laboratorio de posgrado hace 5 años, reproducida línea por línea. Los nombres de las variables eran míos. La estructura de capas era mía.
El flujo de atención, el método de codificación posicional, la pila del decodificador, todo mío, bajo el nombre de mi padre, en una fuente de 12 puntos. Casi salgo de su oficina. Ya estaba de pie antes de darme cuenta de que me había levantado. Mi mano estaba en el respaldo de la silla del cliente y el cuero estaba frío bajo mis dedos. Miré la pantalla, la página 4. Mi mano había dibujado esos diagramas a las 2 de la mañana, en una habitación que olía a café quemado y a rotuladores de pizarra. El nombre de mi padre aparecía encima de ellos como si él, carraspeó, los hubiera esbozado él mismo. Lo presentó hace 6 meses, dijo Celeste, su voz era uniforme, no enojada. Clínica. Tu tesis fue publicada hace 4 años y medio. La tesis es arte previo de dominio público. Los diagramas en la solicitud de patente parecen provenir directamente de la tesis. Imprimió ambos documentos. Los puso uno al lado del otro sobre su escritorio. Los mismos diagramas, la misma arquitectura, los mismos nombres de variables, diferentes portadas, diferentes nombres. Esto no es solo una cuestión de propiedad intelectual, Nolan. Presentar una solicitud de patente incluyéndote a ti mismo como inventor de algo que no inventaste es una falsedad material ante la uso. 3 días después, el día 8, Celeste me llamó de nuevo a su oficina. Había encontrado algo en una base de datos diferente. No la usó. El sistema de archivo electrónico de la Secretaría de Estado. Registros públicos. Cualquiera con conexión a Internet puede buscarlos. Una declaración de financiación UCC1 presentada hace 18 meses. Edmund Prescott, a título personal, había confirmado una garantía sobre una línea de crédito de $6,2 millones que la empresa había utilizado para su expansión. El expediente enumeraba los activos de la empresa como garantía, incluida la propiedad intelectual, la misma propiedad intelectual que Edmund no poseía. La línea de crédito tenía un ciclo de revisión de 12 meses. La próxima revisión era en 63 días. Celeste colocó la impresión del UCC1 junto al expediente de patente en su escritorio. 2 documentos públicos encontrados a través de 2 bases de datos estándar en la misma semana. Los empujó ambos hacia mí y se recostó en su silla. Tu padre no te despidió porque eligiera a tu hermano. Te despidió porque posees un 18% de acciones. Eso es suficiente poder de voto para exigir modificaciones a los términos de la adquisición, impugnar la estructura del acuerdo o solicitar un periodo de diligencia de vida más largo. Cualquiera de esas opciones retrasaría el cierre. Golpeó el expediente del UCC. La línea de crédito se somete a revisión anual en 63 días. Si la adquisición no se cierra antes, el prestamista revisará las finanzas de la empresa sin los ingresos de la adquisición en el balance. Tu padre garantizó personalmente $6,2 millones. Si el prestamista exige la línea, él es personalmente responsable. Me quedé con eso por mucho tiempo. El discurso de la sala de conferencias se repitió en mi cabeza, pero el audio había cambiado. La actuación de Aston es el futuro, el comentario de partida, el monólogo de El mercado no paga por pantallas, el botón de su chaqueta, la calidez ensayada. Nada de eso había sido sobre preferencia. Nada de eso había sido sobre creer que Aston fuera más valioso. Todo se había tratado de una deuda de $6,2 millones que Edmund Prescott no podía pagar sin vender una empresa construida sobre tecnología que no le pertenecía. No me había echado porque amara más a Aston. Me había echado porque se estaba ahogando. Yo era la única persona en la mesa de cierre con suficiente capital para ralentizar el acuerdo, suficiente conocimiento técnico para cuestionar el cronograma de propiedad intelectual y suficiente comprensión del producto para saber que lo que se vendía no era propiedad de la empresa para vender. Edmund necesitaba un cierre rápido. Necesitaba los ingresos de la adquisición antes de la revisión del crédito. Necesitaba el dinero antes de que el prestamista examinara la garantía y se diera cuenta de que la propiedad intelectual listada en el expediente de la SEC pertenecía a un joven de 29 años que acababa de ser despedido. Sacó a su hijo del bote salvavidas, no para salvar a Aston, sino para salvarse a sí mismo. Día 10. El equipo de diligencia de vida del comprador señaló la preocupación sobre la propiedad intelectual de forma independiente.
Sus asesores técnicos habían comparado la documentación del producto con mi tesis publicada. Las arquitecturas no eran similares. Eran idénticas. El abogado del comprador contactó al abogado de mi padre con una consulta formal. 2 palabras seguían apareciendo en la correspondencia que Celeste obtuvo más tarde. Brecha de propiedad. Día 12. Dominique Vance me llamó directamente. Tenía mi número de las reuniones introductorias, de cuando yo todavía era director de tecnología. De cuando mi padre aún reconocía mi presencia en salas que contenían compradores. El cierre está programado para el día 14, dijo Dominique. Me gustaría que estuvieras presente. Tu equipo encontró la brecha de propiedad intelectual. Mi equipo encontró varias brechas. La cuestión de la propiedad intelectual es la que determina si hay un acuerdo, o no. Se lo dije a Celeste. Ella presentó una objeción formal ante la uso contra la solicitud de patente, adjuntando mi tesis publicada como arte previo. Preparó un análisis de propiedad intelectual, una comparación lado a lado de los diagramas de la patente y los diagramas de la tesis, una cronología de las fechas de creación, y una copia resaltada de la sección 7.2 de mi contrato de empleo. También preparó un memorándum separado sobre el acuerdo de reestructuración de capital. El documento que mi padre había deslizado por la mesa el día 0 estaba diseñado para reducir mi participación del 18% al 2%, transfiriendo 16 puntos porcentuales a Aston. Celeste señaló 3 problemas. Primero, la fecha de entrada en vigor había sido retroactiva en 6 semanas. Segundo, la reestructuración nunca había sido presentada a la Junta completa para su aprobación. Tercero, la transferencia del 16% de capital de un cofundador a un miembro de la familia, sin autorización de la Junta y sin contraprestación, era un incumplimiento del deber fiduciario. Si la empresa tenía inversores externos, y los tenía, la retroactividad por sí sola era suficiente para iniciar una investigación. Casi firmé ese acuerdo de reestructuración el día 0. Edmund lo había deslizado por la mesa de conferencias mientras el equipo del comprador aún estaba en la sala. Tareas administrativas estándar, lo había llamado. Había tomado el bolígrafo. Luego había mirado la fecha de entrada en vigor. Tenía una fecha retroactiva de 6 semanas. Ninguna reestructuración corporativa legítima es retroactiva. Había dejado el bolígrafo sin firmar. Mi padre había recogido el acuerdo sin firmar y lo había guardado en su maletín sin comentarios. No había esperado que yo leyera la fecha. Había esperado que confiara en él de la misma manera que había confiado en él durante 29 años. Si aún estás escuchando, mantente cerca. Lo que pasó el día 14 es la razón por la que cuento esta historia. Suscríbete a Karma Desplegado y activa las notificaciones. Esta parte es donde la sala cambia. Día 14. La fecha de cierre original. La misma sala de conferencias con 16 sillas. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, vistiendo un traje que no había visto antes. De carbón, corbata nueva. El atuendo de un hombre que esperaba firmar un acuerdo de $14.000 millones y estrechar manos frente a los abogados. Gail se sentó a su izquierda con una pluma estilográfica, su página de firma ya marcada con una nota adhesiva amarilla. Aston se sentó a su derecha, libreta de notas jurídica nueva, página en blanco. El abogado de su empresa se sentó detrás de él, con el portátil abierto, los documentos cargados. Los papeles de adquisición estaban extendidos sobre la mesa, con pestañas de firma en cada tercera página. La sala olía a café recién hecho de la jarra sobre la credenza. Alguien había pedido pasteles. Nadie estaba comiendo. Dominique Vance llegó a las 9:14 de la mañana. Su abogado llevaba una sola carpeta. Su asesor técnico llevaba un portátil. Se sentaron frente a mi padre. Dominique abrió su portátil. No miró la pantalla. A las 9:22 entré. El rostro de mi padre cambió de una manera que nunca había visto en 29 años. No era enfado. Algo detrás del enfado. La expresión de un hombre que ha construido una sala específicamente para excluir a una persona, y luego ve a esa persona entrar por la puerta llevando la evidencia de por qué existe la sala. ¿Qué hace él aquí?
Dominique no miró a mi padre cuando respondió. Yo lo invité. Tenía preguntas sobre el producto que solo la persona que lo construyó puede responder. Me senté en mi silla, la misma silla en la que había estado sentado durante 4 años, la más cercana a la pizarra. Coloqué la impresión enmarcada sobre la mesa, boca arriba, entre los documentos de adquisición sin firmar. La grieta en la esquina era visible bajo las luces de la sala de conferencias. La fecha era legible. 14 de marzo. Primera salida coherente. 2:47 de la mañana. Mis ojos fueron directamente a mi padre. Papá, ¿cuándo se constituyó la empresa? Se quedó mirando la impresión sobre la mesa. Luego a mí, hace 4 años. Lo sabes. ¿Cuándo se completó la primera versión funcional del modelo de lenguaje? Silencio. Su mano derecha se deslizó de la mesa a su regazo. 14 de marzo, 14 meses antes de la fecha de constitución. Estuviste en mi apartamento la mañana siguiente. Estuviste de pie en mi cocina y me preguntaste qué significaba la salida de la terminal. Lo expliqué 3 veces antes de que tu rostro cambiara. Antes de que vieras lo que valía, me volví hacia el abogado del comprador. Ha comparado su equipo de diligencia debida a la solicitud de patente presentada por Edmund Prescott con la tesis que publiqué 2 semestres antes de que la empresa fuera constituida. El abogado del comprador abrió su carpeta. Sí, los diagramas en el expediente de patente parecen provenir de la tesis. La arquitectura es idéntica. Las convenciones de nomenclatura de variables son coherentes en ambos documentos. Nuestro asesor técnico concluyó que la solicitud de patente describe un trabajo preexistente que no fue inventado por el solicitante listado. La mandíbula de Edmund se tensó. El músculo a lo largo de su pómulo palpitó 2 veces. Tragó sin abrir la boca. Se echó hacia atrás en su silla 2 pulgadas, luego hacia adelante 1, y luego se detuvo por completo. Atrapado entre la retirada y la defensa, no eligió ninguna. Sus ojos cayeron sobre la impresión en la mesa. Él conocía esa fecha. Había estado de pie en mi cocina esa mañana con su abrigo aún puesto. Aston se inclinó hacia adelante. Esta es una reunión de negocios, no una sala de tribunal. Estamos aquí para firmar documentos. El asesor técnico de Dominique miró a Aston. El acuerdo depende de la verificación de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no está verificada. Gail dejó su pluma estilográfica sobre la mesa. Su mano se apartó lentamente como si estuviera dejando algo mucho más pesado que una pluma. Me puse de pie. Hace 4 años te mostré un modelo que construí en un laboratorio de posgrado con un estipendio de $47,000 al año. Dijiste, construyamos una empresa alrededor de esto. Estuve de acuerdo. Escribí cada línea de la arquitectura central. Entrené cada versión. Depuré a medianoche, reconstruí después de los fallos, y trabajé en 2 lanzamientos de productos de los que vuestro equipo de ventas se atribuyó todo el mérito. Mientras yo me sentaba en la última fila, miré a mi padre. A cambio, registraste una patente para mi trabajo a tu propio nombre. Redactaste un acuerdo de capital que me redujo del 18% a 2%, y lo retrocediste en 6 semanas. Estuviste en esta sala y me llamaste una partida. Miré a Aston. Me dijiste que quitara el póster de la pared. Dijiste que nadie lo lee. Miré a Gail. Te reíste y llamaste a la obra de mi vida una receta. Dijiste que yo era un empleado en una panadería. Puse ambas manos sobre la mesa. Cada persona en esta sala tiene acceso a mi tesis. Cada persona en esta sala ha visto el expediente de patente. Contienen los mismos diagramas, los mismos nombres de variables, la misma arquitectura. La única diferencia es de quién es el nombre en la portada. Gail abrió la boca. Nolan, podemos discutir esto en privado después de la. No hay después. Esta es la sala. Esta es la mesa. Hace 14 días me despediste aquí. Te reíste de mí aquí. Papá me llamó una partida aquí. Aquí es donde reside la respuesta. Aston lo intentó una vez más. Su voz había perdido la confianza de la sala de juntas.
La empresa tiene otros activos, otras fuentes de ingresos. La cartera de ventas por sí sola. La cartera vende acceso a mi modelo. Sin el modelo, la cartera es una lista de números de teléfono y una libreta de notas jurídica en blanco. El abogado interno miró a Edmund, luego al abogado del comprador, y después a la impresión del expediente de patente que Celeste había incluido en el paquete de análisis de propiedad intelectual, el cual ahora estaba abierto frente al asesor técnico del comprador. El abogado interno cerró su portátil y se recostó en su silla. No habló. No necesitaba hacerlo. Su silencio era el silencio de un abogado que entendía que su propio cliente había cometido fraude en una sala llena de testigos. Dominique Vance miró a mi padre durante 3 segundos. Luego cerró su portátil. El clic del cierre resonó en la mesa de conferencias. No cerramos hoy. Su voz era monótona, no enojada. Terminado, se volvió hacia su abogado. Envía un aviso formal de retirada al consejo del señor Prescott y copia a la junta directiva de la empresa. La mano de Aston se dirigió a su libreta de notas jurídica. Tomó su bolígrafo. Por primera vez en 4 años, escribió algo en la libreta. No pude leerlo desde el otro lado de la mesa, pero su mano temblaba. El bolígrafo se movía con trazos cortos y apretados. Gail miró a Edmund. Su boca estaba ligeramente abierta, pero no salieron palabras. Su pluma estilográfica seguía sobre la mesa donde la había dejado. La pestaña de firma en el documento de adquisición aún estaba marcada con su nota adhesiva amarilla. La nota adhesiva nunca sería necesaria. Ese fue el desenlace del título. El comprador cerró su portátil. Lo que siguió no fue una palabra pronunciada por nadie. Fue el silencio después del clic. El silencio que le dijo a mi padre que 14.000 millones de dólares acababan de salir de su sala de conferencias y que la garantía personal de 6,2 millones de dólares que había firmado hace 18 meses era ahora una deuda sin salida. Recogí la impresión enmarcada. Vendiste una empresa de 14.000 millones de dólares sin verificar quién era el dueño del producto. La partida, papá, ese era el producto. Las manos de mi padre estaban ambas en su regazo. Estaba agarrando su propia rodilla con los nudillos blancos. No levantó la vista. Estoy licenciando el modelo de forma independiente. La empresa puede negociar los términos a través de mi abogado si desea acceso continuo a la arquitectura, pero yo no me sentaré en este edificio. No rendiré cuentas a esta junta y no construiré nada más bajo un nombre que intentó borrar el mío del trabajo que creé a las 2:47 de la mañana en una habitación a la que nunca fuiste invitado. Sostuve la impresión bajo mi brazo. Esto es lo último que construí para la familia Prescott. Lo próximo que construya será para mí. Salí. El pasillo era largo y silencioso. Mis pasos eran el único sonido en el hormigón pulido. Detrás de mí, a través de la pared de cristal de la sala de conferencias, pude ver a mi padre aún sentado en su silla, con ambas manos en su regazo. Gail había girado su rostro hacia la ventana. Aston estaba escribiendo de nuevo en su libreta de notas jurídica, el bolígrafo moviéndose en trazos apretados, como si escribir lo suficientemente rápido pudiera deshacer lo que acababa de ocurrir frente a 4 testigos. Las luces fluorescentes del pasillo zumbaban a una frecuencia que reconocí, la misma frecuencia que las de mi laboratorio de posgrado. Algunas frecuencias te siguen por cada habitación en la que trabajarás. Dominique Vance me alcanzó antes de que llegara al ascensor. Su asesor técnico estaba 2 pasos detrás de él. Dominique llevaba su portátil bajo el brazo cerrado. Su bolígrafo estaba destapado por primera vez en toda la mañana. Me gustaría discutir los términos de la licencia. Se detuvo a 3 pies de mí. Su voz era diferente a como había sido en la sala de conferencias. Más tranquila, directa. La voz de un hombre que ha identificado a la persona con la que realmente necesita negociar, contigo. No la empresa, no la junta. Mi abogada es Celeste Armon. Le di su tarjeta. Tendrá una hoja de términos lista en una semana. Tomó la tarjeta. La leyó. La guardó en el bolsillo de su chaqueta sin doblarla. Para lo que valga, dijo, leí tu tesis antes de hacer la oferta de adquisición.
La presentación de tu padre no me convenció. Tu arquitectura sí. Caminó hacia el ascensor. Su asesor técnico lo siguió. Me quedé un momento en el pasillo, sosteniendo la impresión enmarcada bajo mi brazo. La grieta en la esquina presionaba contra la manga de mi chaqueta. Luego salí del edificio por segunda vez en 14 días. Esta vez no me estaban escoltando hacia la salida. Me estaban siguiendo. Día 16. Mi padre llamó. Su voz era controlada, ensayada, la misma cadencia que había usado en la sala de juntas el día 0, excepto que ahora, llevaba una frecuencia que no había oído antes. El sonido de un hombre que ha practicado sus líneas en el coche y puede oír cómo se quiebran al salir de su boca. Estoy dispuesto a restaurar tu 18% y añadiré 5 más. 23% de la empresa, Nolan, eso es más de lo que tenías antes. Vuelve a la mesa. Aún podemos salvar esto, 23%. Dijo el número como si fuera una generosidad, como si estuviera ofreciendo algo que le pertenecía. Estaba ofreciendo un 23% de una empresa que no valía nada sin mi modelo. 23% de una cartera vacía, 16 sillas de sala de conferencias y la libreta de notas jurídica en blanco de Aston. La valoración completa de la empresa se había construido sobre los puntos de referencia de rendimiento del modelo de lenguaje. Sin el modelo, la valoración no se ajustó a la baja. Desapareció. 23% de nada es un número que mi padre debería haber podido calcular sin llamarme. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. El mensaje duró 41 segundos. Lo escuché una vez y lo eliminé. Día 17. Celeste envió a Edmund una hoja de términos de licencia por correo certificado y correo electrónico. 9% de los ingresos brutos. Propiedad intelectual completa retenida por mí. La empresa era bienvenida a seguir utilizando mi arquitectura bajo los términos de la licencia. Como un cliente, no como un propietario, no como un socio, sino como un cliente que paga trimestralmente por el acceso a un producto construido por la persona a la que habían llamado una partida. La hoja de términos tenía 8 páginas de longitud. Incluía restricciones de uso, derechos de auditoría y una cláusula de rescisión. El documento decía todo lo que yo no iba a decir por teléfono. El abogado de Edmund llamó a Celeste la tarde siguiente. La conversación duró 4 minutos. Celeste me dijo después que el abogado de Edmund había preguntado si los términos eran negociables. Celeste había dicho, los términos son los términos. Esa noche me senté en el suelo de mi apartamento con la espalda apoyada en la encimera de la cocina. La impresión agrietada sobre mí en la encimera, y miré fijamente la notificación de correo de voz durante 11 minutos. Mi pulgar se cernió sobre el botón de devolución de llamada 2 veces. Luego escuché la voz de mi padre en mi cabeza. Una partida que estamos eliminando. Y la voz de mi madre, tú solo conocías la receta. Y la voz de mi hermano, nadie lo lee. Nadie lo hizo nunca. Dejé el teléfono boca abajo en el suelo y me fui a la cama. La empresa comenzó a desmoronarse el día 18. Sin el modelo de lenguaje como propiedad intelectual patentada, la afirmación tecnológica que había sustentado cada presentación a inversores, cada propuesta a clientes y cada conversación de adquisición, se desintegró. La Junta convocó una sesión de emergencia. 3 ingenieros senior dimitieron en la primera semana. Los ingenieros entienden lo que significa cuando la persona que construyó la arquitectura central se va y se lleva la propiedad intelectual consigo. El salario de vicepresidente de Aston de $380.000 fue suspendido a la espera de una reestructuración. La línea de crédito de $6,2 millones entró en revisión interna. Edmund se sentó en su oficina en casa un martes por la tarde con el teléfono sobre el escritorio, mirando fijamente un número de devolución de llamada de un banco que no había marcado. La empresa tenía 41 días antes del próximo pago programado. 3 semanas después de que el acuerdo colapsara, Edmund recibió un correo electrónico de Tech Forward, la conferencia anual más grande de la industria. Había sido programado para dar la charla de clausura sobre cómo construir empresas de inteligencia artificial duraderas. La invitación fue rescindida. El correo electrónico contenía 2 oraciones,
un asunto que decía actualización del programa y un cuerpo que decía, hemos realizado ajustes en la lista de oradores para el evento de este año. Agradecemos su comprensión. Sin explicación, sin llamada telefónica. 2 oraciones que no decían nada y comunicaban todo. La gente ya lo había discutido en salas en las que él no estaba. El asesor técnico del comprador había mencionado la discrepancia de patente en una cena con otros 3 ejecutivos de tecnología la semana después del cierre fallido. Para el lunes siguiente la historia había viajado a través de 2 chats de grupos de inversores y un canal privado de Slack utilizado por 14 directores ejecutivos en el sector de la inteligencia artificial. Edmund no era miembro de ese canal de Slack. Nunca había sido invitado. Su bandeja de entrada de LinkedIn, que solía contener mensajes de inversores e invitaciones para hablar cada pocos días, había estado vacía durante 11 días consecutivos. El silencio no era una ausencia. Era una respuesta. Un jueves por la noche a las 11 de la noche Edmund abrió su portátil en su oficina en casa. Abrió un nuevo correo electrónico. Escribió mi dirección. Asunto, sobre la reunión. Escribió la primera línea, necesito que entiendas que la empresa era. Se detuvo. Eliminó todo después de necesito que entiendas. Escribió, la situación con la línea de crédito significó que tuve que. Eliminó. Se quedó mirando el cursor. Escribió. Siempre fuiste la persona más inteligente en cada habitación. Y eliminó. El cursor parpadeó en el cuerpo del mensaje vacío. Cerró el portátil sin enviarlo. Lo abrió 20 minutos después. El borrador seguía allí. Resaltó el texto. No había texto que resaltar. Ya lo había eliminado todo. Cerró la ventana del correo electrónico. La carpeta de enviados permaneció vacía. Si llegaste hasta aquí, gracias por estar. Suscríbete a Karma Desplegado si aún no lo has hecho. Comparte esta historia con alguien a quien alguna vez hayan llamado una partida a las personas que se suponía que debían apoyarlo. Deja un comentario diciéndome el momento que más te impactó. Aston dejó de venir a la oficina el día 20. Su libreta de notas jurídica de la reunión de cierre seguía sobre la mesa de conferencias. La única página en la que había escrito durante la reunión. La primera vez que había usado una de esas libretas, estaba boca abajo. Nadie la recogió. Su salario de $380.000 fue congelado a la espera de una reestructuración, lo cual era la forma de la Junta de decir indefinidamente sin usar la palabra. El título de vicepresidente de desarrollo de negocio no significaba nada cuando no había ningún producto sobre el cual desarrollar negocio. Su lista de clientes, la cartera que había construido durante 2 años, era una hoja de cálculo con nombres a los que se les había prometido acceso a un modelo de lenguaje que ahora pertenecía a alguien a quien Aston le había dicho que quitara un póster de la pared. Uno de los clientes de Aston, una firma de servicios financieros que había firmado un acuerdo empresarial de 2 años por valor de $1.100.000, envió una consulta formal el día 24, preguntando si la empresa todavía controlaba la tecnología subyacente. Aston no respondió el correo electrónico. El abogado general de la empresa redactó una respuesta que tardó 4 días porque nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué decir. Guy cerró sesión en el portal de contabilidad de la empresa el día 19 y no volvió a iniciar sesión. Reenvió un correo electrónico al contable sin mensaje. El correo electrónico contenía a un proveedor preguntando por una factura pendiente de servicios de computación en la nube. La factura era por capacidad de servidor que se había utilizado para entrenar mi modelo. El contable la pagó. Gail no hizo seguimiento. La metáfora de la panadería que había usado en la sala de conferencias, la de que los empleados no son dueños de la cocina cuando hornean un buen pastel, había envejecido hasta convertirse en algo que no podía repetir en voz alta. Había llamado al modelo de lenguaje una receta. La receta había sido el único ingrediente que la panadería había vendido jamás. Mi padre está en la sala de conferencias. Las mismas 16 sillas, 12 de ellas vacías ahora. La pizarra donde solía esbozar diagramas de arquitectura ha sido borrada. La pared donde la impresión enmarcada colgó durante 4 años tiene un pequeño clavo y una sombra rectangular donde el marco bloqueaba la luz del sol.
La pintura debajo de la sombra es un tono más claro que el resto de la pared. Mi padre mira fijamente esa sombra. Es la forma exacta de la cosa que su hijo construyó a las 2:47 de la mañana, en una habitación a la que Edmund Prescott nunca fue invitado. Estoy en una oficina alquilada a 14 millas del edificio de la empresa. El contrato de arrendamiento está a mi nombre. 3 escritorios. 2 empleados que contraté la semana pasada. Ambos ingenieros. Ambos contratados porque leyeron mi tesis antes de leer la oferta de trabajo. Una pizarra cubierta de diagramas nuevos. Todos de mi puño y letra. Sin libretas de notas jurídicas, sin páginas en blanco. Cada superficie de esta oficina tiene trabajo en ella. Celeste presentó la objeción formal, la solicitud de patente está bajo revisión. El nombre de mi padre será eliminado por completo del expediente, o la solicitud será rechazada directamente. Mi tesis publicada es anterior a la presentación en 4 años y medio. La arquitectura está documentada por una universidad, tiene una marca de tiempo de una institución académica y está refrendada por un asesor que no tiene conexión con la familia Prescott. Es mía. Siempre ha sido mía. El acuerdo de licencia con la empresa de Dominique Vance está firmado. 9% de los ingresos brutos. El primer pago trimestral se efectuó hace 6 días. El recibo de depósito tenía más dígitos que todo mi salario como director de tecnología. La impresión enmarcada está en la pared detrás de mi silla. Marco nuevo, mismo papel, misma letra y tinta azul. Misma fecha, 14 de marzo. Misma nota. Primera salida coherente. 2:47 de la mañana. Sin grietas. El papel es el mismo papel. El marco es nuevo. La pared es mía. No miro la impresión cuando trabajo. No lo necesito. Está detrás de mí. Ahí es donde pertenecen los cimientos. Carraspea y resopla. Mi padre me llamó una partida. Mi madre llamó a mi trabajo una receta. Mi hermano dijo que nadie lee la impresión. Dominique Vance la leyó. Su asesor técnico la leyó. El examinador de la USO la está leyendo ahora. Celeste la ha leído 4 veces. Iris recordó la hora exacta en que la vio por primera vez. Los ingresos por licencia que genera llegan cada trimestre. La partida era toda la empresa, y la empresa todavía está tratando de averiguar cómo operar sin ella.